Bueno, estoy grabando este audio que tal vez va a sonar un poco que no tiene orden y estructura, pero al final quisiera hablar de muchas cosas y no sé si me va a alcanzar el tiempo. Creo que solamente tengo una hora mientras aquí camino. Eh, Vengo, de hecho, de Oscar, mi esposo, me ha estado explicando cómo usar agentes, o bueno, cómo están usando su trabajo agentes, pero eso no es lo importante. Esto es más que todo una reflexión que quiero hacer que se cruza con muchos aspectos. Y es que lo que yo creo, eh, um, a ver, cómo, no sé ni por dónde empezar, porque quiero hablar de muchos temas al mismo tiempo que se cruzan. Empiezo con esto. Creo que la gente talentosa, la gente inteligente, se está dedicando a resolver problemas que no son tan urgentes. Y los problemas urgentes no se están resolviendo. Y esto, bueno, viene de la reflexión, y de hecho tal vez puedo partir de ahí, de, eh, bueno, a mí casi todos los días, o todos los días se me ocurren ideas. Hablé, de hecho, escribí un post sobre ello, es una persona muy curiosa, a menudo puedo explicarlo, ¿no? Y todo esto tiene su origen desde mi niñez, porque de chiquita he sido siempre súper curiosa, me ha gustado leer, por eso yo no salía a los recreos porque me gustaba leer libros, en casa seguía leyendo, seguía investigando por internet por mi cuenta, he creado cosas de cosas recicladas, o sea, he tenido desde pequeña he mostrado es una alta motivación, alta curiosidad y alto deseo de construir cosas, de hacer cosas, ¿no? Lo que me doy cuenta es que lo que ha cambiado entre lo que era yo siendo pequeña es que he encontrado más recursos. De pequeña no tenía tanto tiempo ni tampoco tenía tantos recursos y probablemente no tanto conocimiento. Y conforme crezco, o sea, conforme he ido creciendo, he encontrado mecanismos y medios para expresar mejor o expresar más esa curiosidad, ¿no? Cuando tuve acceso a Internet, por ejemplo, o cuando empecé a trabajar en tecnología. Y no solamente hablo de la parte de la curiosidad, sino también que eso se ha cruzado con un deseo que también he tenido desde puber, ¿no? O adolescente, de impactar en el mundo, ¿no? Siempre he estado movida por... Uy, Ok, sigue corriendo. Siempre he estado movida por un deseo de impacto, ¿no? Eh, entonces, eso no ha cambiado, ¿no? Entonces, cuando he elegido en qué empresas o en qué cosas trabajar, por ejemplo en Perú, cuando descubrí el mundo de las startups y justo estaba empezando yo a trabajar en tecnología, elegí pues trabajar en startups, ¿no? En startups que estaban que sean coherentes con mis valores, por ejemplo, como cuando entré a Moviban, economía colaborativa, sostenibilidad, ¿no? Waiki era democratización de la información, empoderar a las personas con información, con educación, conectar a los desconectados. Entonces, he tratado de trabajar en causas que me importaban. Eh, y pues cuando tengo tiempo y tengo libertad, veo que pues esa curiosidad y ese impacto se amplifican. Entonces tengo muchas más ideas, más energía incluso. Y el problema viene porque obviamente tengo que filtrar, ¿no? Al final del día, digamos, por mostrar algo. Por ejemplo, cuando empecé, yo estudié un máster en bioinformática. En uno de mis cursos hablaba, por ejemplo, las permutaciones o rearrangement, no sé cómo decirlo, es para las secuencias, ¿no? A veces cambian de posición y eso estaba anexado
bueno, no voy a entrar en detalles, pero lo que quiero decir es que durante la maestría lo que me pasaba bastante seguido es que había algún tema que me parecía muy interesante, empezaba a leer papers, pero luego había otro curso u otra necesidad que aparecía y saltaba otra vez mi atención y así, ¿no? Sí, siempre fue esta... siempre hay algo que tienes que sacrificar, ¿no? O sea, porque no tienes tiempo para leerlo todo y para saberlo todo, ¿no? Entonces tienes que hacer constantemente concesiones, no puedes profundizar. Y ese es como que siempre tenía ese dolor de no poder profundizar o de no poder abarcarlo todo, ¿no? Es como que quisiera tener, quisiera tener vida eterna, ¿no? Para seguir explorando al infinito todo el conocimiento, ¿no? Entonces siempre ha habido esa pequeña, digamos, ansiedad, digamos, y cuando he tenido que decidir ¿no? en dónde hacer mis prácticas también otra vez, ¿no? Y ahora, ¿no? En dónde dirigir mi carrera, porque obviamente una vez que tú comienzas por una línea, es difícil saltar a otra. Entonces tienes que tratar de que, en todo caso, el campo que elijas te ayude a desarrollar habilidades que sean transversales o que te ayude, pues, o sea lo más generalista posible, ¿no? Y te permita mover entre distintas áreas, ¿no? Y pues incluso aun cuando yo, digamos, haya decidido, he decidido por la bioinformática. En bioinformática hay muchos campos, ¿no? Eh, y hay el mismo problema, ¿no? Si eliges por uno, pues probablemente ya estás sacrificando. Por ejemplo, cuando he elegido yo hice mi stage, mis prácticas en estaba ligado a elementos transposables en plantas, ¿no? Y que hay habilidades que obviamente que bien se podrían aplicar en otros campos, ¿no? Por ejemplo, he trabajado con cierto tipo de base de datos. Los elementos transposables no solamente están en las plantas, también están en los humanos. Entonces hay cosas que son transversales, pero aún así la elección de una materia, de determinado tema en ciencias a veces te discrimina, porque una vez que tú escoges un tema determinado, a veces, digamos, virar hacia otro tema, peor si haces un doctorado, ya te encasilla, ¿no? Entonces, no solamente, bueno, yo estoy hablando ahorita en informática, digamos que no es tanto así, porque he visto que en informática tú puedes trabajar en foodtech, mañana en fintech, mañana en healthtech, en edtech y así puedes moverte. Pero en ciencias sí es mucho más, hay que ser mucho más cuidadoso con la elección. Eh, y bueno, y eso es, digamos, elegir muy bien el tema es complicado porque eh, incluso si hablamos por en mi informática, pues puedes irte por computer vision o incluso deep learning aplicado a biología. Puedes irte no por la parte de imágenes, sino solo por la parte de las secuencias, por ejemplo. En fin, o por ejemplo puedes irte también para el drug discovery, hay una infinidad de campos dentro mismo de tu especialización. Y sí, o sea, eso siempre, elegir un campo o un subcampo es doloroso porque dices, pucha, voy a irme por este lado, pero es como pierdo, bueno, al menos es lo que yo he percibido. Entonces tengo esa parte de ese filtro que debo hacer por campos y por problemas, y ese es uno, es una dimensión de la curiosidad que tengo, y la otra dimensión que es el emprendimiento, ¿no? Por ejemplo, yo comencé Wattpad con Oscar, lo comenzamos con varios. En el momento que lo comenzamos en 2020, yo hasta ese entonces no había empezado ningún emprendimiento, no había creado empresa jamás. Entonces Wattpad es nuestro primer emprendimiento. Y bueno, yo siempre he tenido ese ímpetu, bueno, ese deseo en todo caso, porque
cada vez que yo he trabajado para una empresa, una startup, siempre he tenido como ideas propias, ¿no? Iniciativas, y siempre me ha faltado esa parte de quiero ser escuchada, ¿no? Porque a veces no sentía que quería tener autonomía, ¿no? Quería poder decidir, poder tener poder de decisión, libertad, etcétera. Y eso, pues, creo que es la única forma de tenerlo, de impregnar digamos, impregnar tu propia forma de trabajar, digamos, tus valores o tu visión. Todo eso es esa autonomía, esa necesidad de libertad, creo que solamente me lo podría dar el emprendimiento, ¿no? Y empecé en realidad Wagyu emocionada por ese lado, ¿no? Pero lo que pues trato siempre, lo que he descubierto de mí a lo largo de los años es que no vale la pena trazarte, digamos, un plan a muy largo plazo. En mi caso no vale la pena. Entonces lo que hago es, de hecho, no sé por qué mencioné eso, pero lo que quiero decir es que con Wago ya, digamos, ya han pasado 5 años, y lo que nosotros digamos, con los que trabajamos el problema que tratamos de resolver, que es, de hecho, al inicio no lo sabíamos porque recién estábamos construyendo la visión. De hecho, hicimos un pivot, pero con lo que me he quedado, ¿no? Finalmente, esta visión que con la que he terminado conectando es democratizar acceso a la tecnología en los emprendedores que están comenzando en el negocio gastronómico. La parte de la democratización es algo que resuena en mí, porque es una forma de, claro, nivelar, ¿no? Nivelar el juego, y hacerlo con precios accesibles. Y para los restaurantes, ¿no? Que de alguna forma también se conecta con mi deseo, ¿no? De construir soluciones para problemas que van a seguir existiendo, no importa la forma en cómo nos organizamos como sociedad, ¿no? Al final, nosotros los humanos necesitamos comer, a menos que se invente algo que ya no sea necesario, ¿no? Para que no necesitamos comer. Pero necesitamos comer, ¿no? Y los restaurantes, si bien es cierto, en el futuro puede que exista, si nos organizamos de otra manera, ¿no? Puede que exista, digamos, algo más como un dark kitchen o como grandes restaurantes, grandes hubs, y el concepto de restaurante que hoy entendemos, donde se tienes que parar, digamos. Estoy hablando, digamos, echando a volar mi imaginación, porque a veces cuando pienso en cuál es la mejor forma económica, o la mejor forma simplemente de organizarnos como sea, definitivamente la actual, la forma en que nos organizamos no me parece la más óptima. De hecho, me parece el poco eficiente en muchos sentidos, pero bueno, es otro tema. Pero siempre trato de ver cuáles son los problemas que seguirán estando ahí, no importa en cómo nos organicemos, ¿no? Y de alguna manera, pues a la fuerza, además, forcé el poder yo conectar Wattbot con la nueva Patty que yo era. Porque cuando yo empecé Wattbot, era una nueva Patty con otras necesidades, con digamos, otro nivel de madurez. Digamos, era otra persona. Y a lo largo de estos 5 años, obviamente ha habido muchos momentos en los que ya había desconectado de las razones por las cuales yo empecé Ecuador, en primer lugar, ¿no? Y he tenido que reconectar lo que hacíamos con las nuevas necesidades que yo estaba teniendo como persona, y también la forma nueva que tengo de ver el mundo, ¿no? Finalmente yo empecé Ecuador cuando estaba todavía en Perú, y yo llegué aquí a Francia a fines de octubre, noviembre de 2021, y definitivamente Francia me cambió, ¿no? O sea, han pasado 4 años y Francia ha cambiado. Definitivamente ya no soy la misma Pati que llegó, ¿no? Entonces,
Y de alguna manera traté de conectar, sobre todo recientemente, porque yo pasé muchos meses en las que estaba desconectada de la visión. Cuando, a diferencia de Oscar, que es como mucho más focalizado, tiene una visión más de túnel, Oscar, como le gusta decir, me parpilló bastante porque continuamente estoy como cambiando mis creencias con la nueva información, cambiando digamos, lo que quiero hacer. Es un defecto, pero también creo que está ligado puede ser a la curiosidad, no lo sé, o también tengo mucho, o también muchas dimensiones. También, sobre todo, está algo eh, que no he visto, que también es el creo que pues tiene que ver con el deseo de impacto, ¿no? Eh, y en su momento dije, pues yo ya empecé a ver a Wattpad como solamente es una fuente de pasivos, potencialmente una fuente de pasivos, y ya eso no conectaba conmigo, ¿no? Entonces, pero fue como que lo forzaba. Y lo que quiero decir, bueno, eventualmente encontré algo con la que pudiera volver a reconectar, que fue esto, el aspecto de la democratización. Y por otro lado también, cuando reflexioné sobre si dejarlo o no, también me di cuenta de que eh, es interés compuesto, ¿no? El hecho de cuando, por ejemplo, yo solía mucho abandonar cosas, abandonar proyectos a medio camino, porque ya no le encontraba sentido seguir. Y algo que eso fue interesante, una conversación que tuve con Chepi, algo interesante fue que no me había dado cuenta hasta entonces, es que cuando yo abandono un proyecto, pierdo el interés compuesto. Quiere decir que pierdo todo el bueno, el conocimiento, no, todo el aprendizaje que puedo obtener si continuase con el proyecto. Es decir, si yo hubiera dejado Wado no sé, en 2023, por ejemplo, cuando empecé la maestría, o en 2024 cuando empecé mis prácticas las empecé este año. Bueno, cuando empecé mis prácticas yo ya tenía interés, o cuando estaba buscando prácticas fue en 2024, ya le había perdido cierto interés porque me desfocuseaba. Yo estaba ya viendo secuencias, analizando, estaba en otras cosas, ¿no? Y tenía que regresar a huevo a hacer frontend o a conversar con potenciales prospectos, en fin, ¿no? Entonces me desfocuseaba de lo que estaba haciendo. Y ¿en qué iba? ¿En qué dirección iba? ¿Cuál era lo que estaba hablando? Entonces, perdón, vamos a... Ok, entonces me desfocuseaba. Claro, ChatGPT me hizo notar fue que o sea, pierdes la posibilidad de aprender o de obtener, ¿no?, el beneficio que se obtiene al interés compuesto, porque definitivamente Wado fue creciendo, fuimos mejorando, el producto fue mejorando, nosotros también fuimos madurando como emprendedores, hemos cometido errores, y todo eso, digamos, todas esas experiencias que al final tuvimos nos hubieran dado si es que hubiéramos parado a mitad de camino. Es cierto que también si hubiéramos en ese momento cambiado otro proyecto, que en ese entonces no teníamos, todavía no sabíamos en qué, pero el punto, lo que quiero decir es que, bueno, sí, hubo este debate entre la falacia del costo hundido, ¿no? O seguir en esto bueno, seguir esto y aprovechar pues los beneficios que te da este interés compuesto, ¿no? Y finalmente me doy cuenta de que, pues, si bien es cierto, digamos, el mercado, ¿no?, o las personas a las que les solucionamos son emprendedores, ¿no? Son emprendedores, son gente que tiene este deseo ya sea por necesidad o también por un impulso, el impulso emprendedor, ¿no?, que los hace iniciar
un negocio que es súper arriesgado y además es súper problemático. El, el montar un restaurante es, es muy complejo, ¿no? Entonces, ayudarlos, eh, ayudarlos a ellos, pues yo prefería trabajar con restaurantes que, por ejemplo, con otro tipo de perfil. Es decir, lo que quiero decir es que el perfil de los emprendedores que están en los restaurantes es un perfil que lo prefiero por encima de otros, por ejemplo, ¿no? De otros perfiles. Sin embargo, cuando lo que siempre me inquieta es que creo que, o sea, la pregunta que siempre tengo es, de hecho, veo que hay otros problemas más urgentes, ¿no? Cuando escucho a Jairo, por ejemplo, hablar de los seguros, ¿no? Que en Perú la, la mayoría de personas, sobre todo los informales, no están asegurados. El problema de la salud en Perú creo que es más urgente por ejemplo, el de los restaurantes, ¿no? Entonces, cuando me pongo, digamos, a filosofar sobre problemas más urgentes, pues obviamente encuentro problemas más urgentes. Y eso es lo que pues me distrae un poco de me saca del focus, ¿no? Porque siento de que no estoy haciendo lo mejor que puedo hacer en ese momento, ¿no? Pero es difícil luego determinar cuáles son los problemas más urgentes, ¿no? Porque esa es como una razón también de la pequeña ansiedad que me genera, que no estoy, de hecho, diría yo que estoy convencida que el problema de los restaurantes no es el más urgente que hay. Hay problemas mucho más urgentes, como por ejemplo el agua y el desagüe. Y así, ¿no? Si nos ponemos a listar todos los problemas que presuntamente son los más urgentes, seguramente voy a encontrar varios. Y el hecho de que, y eso es lo que me saca, pues, o sea, no conecto, no termino de conectar y es como que me hago ese esfuerzo, ¿no? Y creo que no es creo que de hecho a Daniel Bonifaz con Cambista le pasó lo mismo, no estaba muy enamorado del problema, pero sin embargo terminé encontrando, ¿no? Yo la verdad, o sea, terminé encontrando, como digo, ya lo expliqué, algo que conecta, pero yo misma sé en mi interior que hay problemas más urgentes y me gustaría tratarlos. Por otro lado, eh, eh, hace poco participé en una hackathon, se dio la posibilidad de trabajar trabajé con un grupo de chicos, con ellos construimos Nutriform, ¿no? Que la idea detrás era eso también fue algo súper interesante, pero que me va a llevar a otro tema y no quiero salirme del principal, así que mejor lo voy a resumir en que hay otra, bueno, he hablado de la dimensión de la curiosidad, también he hablado de la dimensión del emprendimiento, que también lo tengo. Hay otra dimensión que es en dónde me posiciono, de tal manera que yo pueda, digamos, desarrollar más mis habilidades, ¿no? O sea, en qué contexto, en qué entorno voy a estar mucho más estimulada o más desafiada, ¿no? Y eso, pues, obviamente me trae a Francia, es decir, porque tengo la chance de pensar en problemas por ejemplo, de Europa o de problemas de Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, Nutriform estaba más pensado para Europa, porque, digamos, en Europa, digamos, en términos de problemas, está ya en otra escala de Maslow, o sea, cuando yo hablo digamos, es muy fácil de verlo en verdad, cuando vas a conferencias, están en otra, sus problemas son otros. Ya, digamos, acá no se habla de lucha contra la pobreza o agua y desagüe o un seguro para todos, porque esos problemas, si existen, está digamos, todavía en una parte pequeña de la población, no es el grueso, ¿no?
no, acá no se habla del problema de la informalidad, etcétera, ¿no? Digamos que Latinoamérica tiene el problema más urgente. Entonces, cuando yo voy a hackathons y veo los problemas que se tratan de resolver, definitivamente están en otra escala de Maslow, ¿no? Nosotros estamos hablando del problema que tiene que ver con sostenibilidad, que tiene que ver con explotación animal, que tiene que ver, digamos, en la última hackathon fue por eso, ¿no? Y eso me hizo, de hecho, esa hackathon y los problemas el problema que estamos tratando de resolver, que de hecho yo conectaba obviamente con eso, porque también la razón por la cual, digamos, me volví vegetariana, no soy completamente vegetariana, soy flexitariana en realidad, pero es por el principio de no hacerle daño, no hacer daño, por el principio de no hacer daño, ¿no? Y obviamente eso también conecta, o sea, eso, digamos, uno podría decir que, otra vez me estoy yendo por las ramas otra vez, pero solo para redondear la idea, eh, el problema que estamos tratando de resolver, de hecho, nos compromete a todo el mundo en general, a todo el planeta, a todos los países, que es la manera en que nosotros fabricamos los alimentos, producimos nuestro alimento, es muy ineficiente. Pero bueno, eso seguramente ya cada uno por su... Es muy ineficiente la producción de carne, la producción de la proteína de animal es muy ineficiente. O sea, técnicamente podemos directamente tomar la proteína vegetal, que sería mucho más eficiente. Pero bueno, el punto es que en esta hackathon ese era el problema a resolver. No me parece un problema, digamos, de ricos. Creo que es un problema que compromete a todo el mundo. Pero igualmente eso me hizo pensar en Perú, me hizo pensar en mi país y en Latinoamérica, ¿no? En los problemas que nosotros tenemos. Pero también me conflictó un poco porque puedo yo dirigir digamos, o sea, si intento yo comenzar un proyecto, tengo que considerar también donde, definitivamente creo que si empiezo un proyecto lo empezaría desde aquí, no importa si el problema lo que intento resolver es más de Latinoamérica. Pero también o sea, me hizo pensar, pues, porque si intentara, por ejemplo, si empiezo un proyecto aquí con un problema, digamos, un proyecto que está más pensado para Europa, creo que eso haría, pues, que obviamente tenga más... que tenga que conversar con más gente aquí en Europa. Entonces, pero al mismo tiempo tengo digamos, esa parte, como digo, esta hackathon fue la que me hizo pensar en los problemas que nosotros tenemos que considero que son más urgentes, ¿no? Eso es por un lado, ok. Y la razón que me llevó ellos habrán notado, que me esté escuchando, ha notado un ímpetu inicial, ¿no? Por hablar, por un poco de emoción en mi voz. Y es porque, por ejemplo, yo veo mucha gente talentosa, ¿no? Mucha gente mucho más inteligente que yo, que están resolviendo problemas que yo considero que no son tan urgentes, pero son necesarios, supongo, lo que quiero decir es que ya había dicho ya que la configuración de este mundo me parece súper ineficiente, ¿no? El problema es qué es lo eficiente, ¿no? O sea, muchas de las personas inteligentes, talentosas, creo que están resolviendo problemas que no son tan urgentes. O sea, algo que siempre me he preguntado, de hecho. Sí, ¿cuáles son los problemas urgentes? ¿Qué es el mundo que nosotros queremos construir como humanidad, ¿no? Como sociedad? ¿Y por qué años digamos, de evolución? Ya empiezo un poco a idealizar, pero vayamos digamos, a
aterrizar las cosas. Eh, Quizás también esto es en gran parte de mi inocencia, porque no he leído lo suficiente, no conozco lo suficiente, ignoro, seguramente, y obviamente también ignoro las cosas que ignoro, ¿no? O sea, no sé de lo que no sé. Eh, y hablo obviamente desde mi ignorancia, ¿no? Muy probablemente. Entonces tengo esta visión súper inocente del mundo. Eh, pero a mí lo que me sorprende es que, eh, a ver, la inteligencia, creo que eso lo leí en alguna parte, la inteligencia generalista en todo caso, se distribuye de manera normal, ¿no? Tiene una distribución normal en la población. No sé si la distribución de la, del círculo de consideración, porque esto es muy importante hablar del círculo de consideración, ¿no? Que es, empieza conmigo, luego se extiende a mi familia nuclear o amigos cercanos, luego se extiende hacia conocidos y luego se extiende a pues la gente de mi ciudad o de mi región, luego la gente de mi país, luego la gente del continente, ¿no? Porque la empatía a veces funciona así. El círculo de consideración se hace, y luego pues a los animales y bueno, el planeta, etcétera, ¿no? Eh, y lo que he notado, pues eso cuando converso, ¿no? Con las personas, es que ese círculo de consideración a veces también es muy reducido en la mayoría de personas. Tengo esa impresión. Y que, digamos, la inteligencia y este círculo de consideración amplio para que una persona se junta, se intersecten al mismo tiempo es complicado, ¿no? Ya porque de manera aislada estos componentes nomás, o sea, que se junte, ¿no? Una inteligencia notable, digamos, un talento y además un sentido de contribución, esa intersección es mucho más rara, obviamente. Entonces, ¿qué termina pasando? Pues que creo que estamos usando la inteligencia global humana para, debido a esta carencia de valores, o esta carencia de, bueno, tampoco, obviamente no estoy diciendo, en fin, debido a esta carencia de valores, creo que estamos usando nuestra inteligencia humana para a veces lo usamos mal, ¿no? Lo usamos para resolver los problemas incorrectos, y por eso es que los problemas urgentes siguen estando ahí, ¿no? Eh, entonces, pero bueno, yo supongo que es parte, sé, cuando um, entonces, solo por poner un ejemplo, ¿no? Nosotros como sociedad hemos creado productos como, no sé, como la cerveza. Vamos a hacer preguntas así, ¿no? O sea, hay casas que no están siendo habitadas en el mundo, mientras hay gente que necesita esas casas, ¿no? Que no tiene casa, y así, o sea, la forma tan desequilibrada, tan desigual en el mundo, creo que es algo que debería ser prioritario, y no lo es. Debería ser prioritario en el mundo. O sea, creo que muchos de nosotros, o la gran mayoría, y me incluyo, estamos insensibilizados a los problemas de otros, ¿no? Es como vivimos en nuestro mundo. De hecho, yo también formo parte de ello. Ahorita lo estoy hablando abiertamente, pero también soy así. O sea, de hecho, supongo, no sé, nosotros nos decimos que esto también es saludable, pero creo que no es saludable estar. Hay una frase, ¿no? No es saludable estar adaptado a una sociedad enferma, ¿no? Eh, eh, yo creo que también me he insensibilizado, o sea, de alguna manera yo tengo una posición de privilegio, no sé en qué punto, también decir que uno tiene una posición privilegiada, no sé dónde está, digamos, el límite, ¿no? Para considerarse privilegiado o no, pero definitivamente sí soy una situación de privilegio. Eh,
Este, y algo que pues quiero reflexionar es sobre eso, ¿no? Que estamos insensibilizados a los problemas, a los problemas urgentes, ¿no? Vivimos nuestras vidas de manera egoísta, casi que pensando más en nosotros y en lo que tenemos cerca, y muy rara vez nos ponemos a pensar más allá de lo que está pasando, o sea, no, y no solamente hablo de compartir un post, ¿no? De compartir un post o de leer el tema, sino de realmente tomar acción y de realmente sacrificar eh, tu tiempo, tu dinero, tu energía, tus recursos, de realmente hacer algo, ¿no? Más allá de hablar de ello entre amigos o compartir un post, de realmente hacer algo al respecto. Y creo que la mayoría de nosotros está insensibilizado y es por eso que como sociedad pues nos dedicamos a llenarnos de cosas, a llenarnos de, digamos, de entretenimiento y de cosas alrededor, ¿no? Creo que esto se está yendo un poco meta, un poco, pero la verdad es que es así como yo veo las cosas, ¿no? Creo que yo misma estoy adaptada a esta sociedad y cuando me pongo a pensar de manera honesta, eh, creo, creo que está mal, está mal. Y pues, obviamente yo creo que incluso escuchándome de nuevo, si me escucho de nuevo, va a sonar a alguien súper inocente, ¿no? Súper que realmente no conoce cómo funciona el mundo, tal vez, no lo sé, pero eh, creo, creo que em, pues creo que igual, tal vez uno de de mis habilidades sea que sea lo suficientemente ignorante o inocente o naif, ¿no? Para creer que podemos hacer un cambio, ¿no? Que se puede cambiar el rumbo de las cosas. Y por eso es que si he empezado este audio súper impetuosa, es porque pues Oscar me hablaba me hablaba súper apasionado de cómo la IA se está usando en su trabajo, ¿no? Me habló de estructura, de markdowns, para definición por handler. De hecho, Oscar es súper apasionado del software engineering, como muchas otras personas que conozco, pero lo que me doy cuenta es que eh, esas habilidades, ese talento, ese ímpetu, mm, las personas no lo están usando para los problemas correctos, para lo que importa. Creo que dentro de la sociedad hemos creado capas de necesidades y las infra no las estamos tocando. O las estamos tocando muy poco, o hay muy pocas personas haciéndolas, ¿no? Porque, como otra vez, todo parte del círculo de consideración, creo yo. Entonces, la mayoría de personas creo que se considera a sí mismo, luego hasta su familia y conocidos, y hasta ahí queda, ¿no? Digamos, ese pensamiento de sociedad o de país o de mundo es raro, ¿no? De verlo en una persona. Y bueno, entonces una de mis problemas para definir eh, en qué concentrar mi tiempo, mi esfuerzo, tiene que ver, digamos es que tomo en consideración, o sea, si tengo dificultades para definir en dónde invertir mi energía es porque considero, digamos, mis diferentes dimensiones, ¿no? Esta curiosidad científica, ya, o sea, yo no puedo, por ejemplo, digamos, si vamos a la ciencia de datos y yo me pongo acá a escribir un modelo que va a predecir las ventas del restaurante, de repente, pues, el problema técnicamente me puede resultar interesante a cierto punto, pero en mi cabeza empiezo a pensar, pero también hay otros problemas interesantes o sea, digamos, que donde mi curiosidad científica, matemática, también va a ser satisfecha resolviendo un problema que es más urgente. Entonces, mi problema viene cuando trato de definir un proyecto
o a qué dedicar mi tiempo que sea el punto optimal entre diferentes dimensiones, ¿no? Que optimice mi curiosidad científica y al mismo tiempo la parte de emprendimiento, o sea, esta necesidad de autonomía que siento de poder expresarme, tener la libertad de hacer cosas y de poder decidir hacia dónde dirigir el proyecto, intersectado con esta necesidad que yo tengo de resolver problemas que considero urgentes. Y así, ¿no? Intersect. Y definir algo así es complicado. Entonces lo que termina pasando es que yo simplemente trato de optimizar en la medida que puedo, ¿no? Lo que estoy haciendo y cubrir mis otros aspectos, mis otras dimensiones con otras cosas, ¿no? Y la manera también en cómo, dado que, digamos, todos los días se me ocurren cosas, la manera en cómo, digamos, estoy trabajando ahora es una parte de esas cosas las comparto y así valido a ver si hay cierto interés. También el hecho de escribirlo nomás ya desfoga. Eventualmente digo, esta idea no va, no la pienso desarrollar. Digamos, hay muchas ideas, de hecho, que ni siquiera las pienso desarrollar, pero son ideas y las vierto en una lista. Y ayuda también que una vez que están vertidas en esta lista con el tiempo ya dejan de tener esa... Porque normalmente yo me emociono, ¿no? Con las primeras ideas. Entonces una vez que yo las vierto en una lista, ya esa emoción al día siguiente o los días, digamos, se atenúa o desaparece. Entonces ahí me doy cuenta de que no... Nada. Sin embargo, para otras, digamos, la idea sigue siendo válida, ¿no? Entonces ahí empiezo a decir, ok, esta idea potencialmente la voy a desarrollar. Otro aspecto también que tengo que tomar en consideración es que cualquier cosa que yo intente desarrollar obviamente tiene que ser sostenible, ¿no? O sea, porque de algo tengo que vivir, ¿no? No como del aire. Entonces tengo que pensar en proyectos que pues pueda yo monetizar. Pues, o sea, al final del día yo puedo hablar muy bonito todo que el mundo, pero vivo en esta sociedad que digamos que tiene sus constraints, sus restricciones, y me tengo que adaptar a ello, ¿no? Por más que yo tenga cierta visión sobre lo que quiero, igual vivo en esta sociedad. Entonces yo lo que hice fue empecé dividiendo mis ideas o en todo caso me decía a mí misma el 70% van a ser proyectos profitables, o sea, voy a buscar monetizar y el otro 30% no. Esta parte del 30% no era con el fin de no, porque no volverme una persona cínica, ¿no? Que solamente busca dinero y monetizar y ya. Luego me di cuenta de que mejor busco algo que pueda monetizar al 100%, porque eventualmente algunas ideas no van a tener éxito. Entonces, se van a volver como no profitables eventualmente. Entonces, mejor intento que todo sea monetizable y ya pues algunas ideas no se van a poder monetizar y ya se quedan como proyectos no profit. Ok, creo que ya dije todo lo que quería decir, al menos por ahora. Hay otro tema que me gustaría hablar, pero de repente voy a convertir este audio en un capítulo de un podcast. Entonces ya para el siguiente episodio. De hecho, de lo que pienso hablar es sobre un mini plan. No es un mini plan, es la visión de lo que yo creo que podría funcionar en el Perú, ¿no? Digamos, para cambiar la forma en cómo se hace política en el Perú, o cambiar un poco la situación. Pero es también otra vez un plan que seguramente es inocente, pero es una idea sobre la que parto y ya, digamos, se discutirá. El que me escuche, discutiremos luego. Pero por hoy creo que esto es suficiente, ya van 45 minutos casi.
Eh, y nada, entonces nos vemos en el próximo episodio.